Silvia Pérez es periodista deportiva con más de 30 años de trayectoria en distintos medios de comunicación nacionales. Cursó la carrera de periodismo en la UTU y realizó un curso de gerencia deportiva en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Fue representante por Uruguay en el Congreso de Periodismo Deportivo Femenino, organizado por el Comité Olímpico Internacional. Integró la primera dupla femenina junto a la fotógrafa María Inés Iriart, que realizó la cobertura internacional de la Copa Libertadores para el diario El País. Como periodista, fue parte durante 18 años de la mesa de Estadio 1, el Club de Estadio 1. Fue conductora y notera del espacio deportivo del informativo de Canal 5 a los 80, en los años 80, y conductora del programa Sábados Deportivos en Alfa FM. Trabajó para el diario El País durante muchos años en la sección Deportes, para los suplementos dominical y también para Ovación. Y también integró el equipo de trabajo del segmento de Deportes del programa Primer Plano y nada más y nada menos que Super Sport en Canal 4. Hoy, en Viernes en el Aire, nos acompaña Silvia Pérez. Silvia, ¿cómo estás? Buen día, gracias por venir. No, por favor, un placer estar acá con ustedes y con la audiencia de Radio Oriental. Y bueno, veo que tenés todo claro ahí, el currículum. Bueno, fuimos trabajando para conformar la entrevista, digamos. En este tramo queremos hablar de la vida, de tu carrera. Bien. Capaz que alguna pregunta de coyuntura se cuela, pero es lo menos probablemente. Y en tu casa, desde que naciste se respiraba deporte. Deportes y medios de comunicación. Sí. ¿Eso de alguna manera influyó en lo que son tus elecciones posteriores, aun cuando de chica querías ser veterinaria? Sí, bueno, sí, supongo que sí, porque mi padre fue un exjugador, técnico, periodista muchísimo tiempo. Quizás los más veteranos lo recuerden, Marcelino Pérez. Él, por ejemplo, durante muchos años hizo la parte deportiva de Canal 12. Uh-huh. Y sí, además como yo no tuve madre, creo que mi padre fue una figura muy importante. Y terminé haciendo lo mismo que él, capaz que sin proponérmelo, porque como vos decías, mi vocación era o ser veterinaria, porque me importan mucho los animales, o ser profesora de educación física, que eran lo que más me destacaba en el colegio y en el liceo. O sea que no estaba en mis planes seguir los pasos de mi padre, pero bueno, se fue dando y en realidad yo empecé a trabajar en esto cuando él ya había fallecido, claro. O sea que siempre me quedé con la incógnita de si a él le hubiera gustado o no que yo siguiera sus pasos. Sobre todo porque 83, ¿no? Sí, sobre todo porque en ese momento no había mujeres, o sea claro. Que no sé si le hubiera gustado o no le hubiera gustado. Dijiste algo ahí al pasar que opté por no preguntártelo, pero vos que ya lo exteriorizaste y además lo trabajaste con muchos años de terapia, lo que tiene que ver con el fallecimiento de tu mamá, cuando vos tenías 22 días. Sí. ¿Cómo fue todo ese episodio visto hoy en perspectiva? Y bueno, fue muy duro, ¿no? Fue muy duro criarse sin madre, fue complicado, pero bueno, como vos dijiste, años de terapia me hicieron entenderlo de alguna manera, porque además mi padre nunca nos habló mucho de ella ni de por qué falleció, entonces mucho tiempo me sentí culpable de si había muerto por mi culpa, porque había sido a los pocos días del parto. Después con el tiempo, con la terapia y con la maduración de uno mismo, entiendo que para mi padre fue muy duro quedarse viudo con unas niñas tan chicas. Y bueno, y lo comprendí, pero durante mucho tiempo lo culpé un poco de lo que me pasaba. Claro. ¿Y qué rol jugó allí tu abuela? Mi abuela fue muy importante para mí, era la mamá de mi papá, una persona que se vino de Asturias siendo casi una niña sola y que se hizo cargo de mí con 22 días y mi hermana con 3 años y medio cuando ella tenía 64 años, o sea que era una persona que no sabía leer ni escribir porque se había venido muy chiquita de España. Pero tenía una gran sabiduría de la vida y para mí fue muy importante. ¿Hoy te ves reflejada en algunas cosas que vos hacés de lo que aprendiste de tu abuela? Puede ser, sí. Hay gente que te dice que te ve muy parecida a tu padre, aun cuando vos decís que en realidad ves a tu hermana muy parecida a tu papá. Sí, mi hermana es más parecida, mi hermana es más Pérez, yo soy más Mondino, o sea, yo soy más parecida a mi madre. Pero obviamente, la gente del periodismo siempre me dijo que tengo cosas de mi padre, debo tener también, seguramente uno tiene un poco de los dos. Seguramente. Silvia, parte justamente de eso que decíamos que vos mamaste en tu casa de lo que tiene que ver con el fútbol, con el periodismo luego, fue por ejemplo encontrarte varias veces en el Estadio Centenario asistiendo a prácticas. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Qué recordás de todo eso? Yo tengo fotos tengo como 3 años y estoy en el Estadio Centenario con mi padre.
y ahí me doy cuenta, esto lo he comentado también alguna vez, que quizás yo de alguna manera jugaba al periodista, porque mientras que mi padre trabajaba, yo juntaba las tapitas de las botellas que quedaban ahí tiradas, que en aquel momento eran de metal, no de plástico como ahora, y hacía como una maquinita de escribir y jugaba a escribir, y también me colgaba en el cuello con unos hilitos, unas cajitas de esas de postres o de flanes que hay, y le hacía un agujerito y jugaba un poco a sacar fotos también. O sea que de alguna manera estaba jugando al periodismo o a trabajar en los medios de comunicación. ¿Y cuándo te surgió eso que dijiste, bueno, yo quiero hacer esto? Bueno, no sé si es que yo quise hacer eso. Fue Rosario Castillo que me planteó la posibilidad de empezar en emisora Alfa, en un programa que tenía Ignacio Suárez que se llamaba Primer Plano, y que estoy hablando del año 87, y en ese momento era muy escuchado. Y ella me presentó a Ignacio le encantó la idea de poner una mujer a hablar de fútbol en su programa, que años después o tiempo después Pedro Aguchalja padre, que era el dueño de la radio, me dijo que cuando Nacho se lo propuso le dijo, otra más de tus locuras, Nacho. Bueno, y ahí empecé, tenía 2 veces por semana un espacio de fútbol en ese programa, y después empecé con Sábados Deportivos, que era un programa que hacíamos desde el Mercado del Puerto, cosa que después se hizo muchas veces, pero era un programa que salía desde un restaurante del Mercado del Puerto, lo conducíamos Juan Gallardo, que en paz descanse, y yo, y bueno, que también era un programa muy distendido en el que se hablaba de otros temas, de muchas cosas. Me acuerdo que una vez hicimos un programa que tuvo mucha repercusión con el sexólogo Gastón Boero y jugadores y técnicos hablando de un poco de lo que era el sexo en el deporte y qué cosas había que hacer y qué cosas no había que hacer. Un tema tabú, ni que hablar del tema del sexo en el deporte. Sí, puede ser. Pero bien, pero muy bien. La verdad que me acuerdo que Mario Rebollo, entonces jugador, ahora mucho más conocido como ayudante del maestro Tavares, fue uno de los invitados a ese programa, me acuerdo. El otro día estaba conversando con alguien y me decía, es raro que en el fútbol no haya ni un solo jugador, ni un solo técnico que declare su homosexualidad, teniendo en cuenta que en el resto de la sociedad por porcentajes tiene que haberlo. Obvio. Pero que el fútbol no se permite hablar de esos temas. Sí, yo no sé si no se permite o ellos mismos de repente no se animan a manifestarlo porque piensan que van a tener repercusiones. No lo sé, pero es verdad lo que decís, es verdad. Silvia, y esos el primer andar justamente en el periodismo deportivo, siendo mujer, ¿cómo lo veían tus compañeros de trabajo en primer lugar, tus oyentes en segundo lugar y el público en general? Bueno, además a los pocos meses de empezar yo ahí en Primer Plano con Nacho Suárez, empecé en el informativo de Canal 5, donde también me llevó Rosario, me presentó al productor del informativo, Hugo Brugnini, que también se la jugó por poner a una mujer. El informativo de Canal 5 era Primer Informe, que era también muy visto, fue el primer informativo que era también revista, o sea claro. Que antes no había, los informativos eran informativos, no como ahora que todos los canales tienen una revista, en aquel momento no había, y esto era un informativo revista, y tenía un gran éxito, y además era muy gracioso cuando íbamos al interior, porque lo único que llegaba al interior en ese momento era Canal 5 y la red, o sea, no había cables como ahora que la gente tiene la posibilidad de ver lo que quiere. Entonces, cuando nosotros íbamos al interior, a veces nos sentíamos estrellas, nos sentíamos Susana Jiménez, porque la gente venía con nosotros, se quería sacar fotos, porque era lo único que consumían en realidad. Fue una experiencia muy linda, Primer Informe, de repente... técnicamente había muchos inconvenientes, pero el grupo humano era muy fuerte, como siempre pasa cuando de repente tenés problemas para trabajar, y el grupo humano es lo que se hace fuerte, y después cuando muchos de nosotros nos fuimos a trabajar a otros lugares nos resultó fácil, porque ya nos habíamos acostumbrado a trabajar con esas dificultades. Yo me acuerdo de ir a hacer notas y que cuando llegaba al canal no había funcionado el micrófono, no había funcionado y tenía que volver a llamar y decir, en época no había celulares, no tengo que volver a llamar y decir, voy de vuelta porque no me funcionó tal cosa. A veces los jugadores me bromaban, Silvia, ¿está todo bien hoy? O sea, esas cosas que pasaban en aquel programa, pero que creo que nos marcó a muchos de nosotros, ¿no? Conducían Daniel Bianchi, Fernando Vilar, Rosario Castillo, la parte deportiva la hacía José María Mancilla conmigo, o sea, él y yo, porque
esa parte deportiva la hacía Carlos Muñoz y él, el Pepe Mancilla, que era muy jovencito. Cuando Carlos Muñoz se va para Canal 10, él queda un poco como la estrella, claro, la estrella del deporte, y le ponen a una mujer al lado. Y para él no fue fácil, porque de alguna manera la mujer le quitó protagonismo, solo por el hecho de ser mujer. Hoy somos muy amigos con el Pepe, pero al principio fue difícil. Como vos decías, a los colegas no les gustó que apareciera, claro, una mujer. Yo iba a la bancada de prensa y la gente me miraba como diciendo, ¿esta qué hace acá? Y a veces bajaba y veía el partido desde la platea, donde no es lo mejor para ver un partido, pero me sentía incómoda realmente. Y después subía y decía, no, tengo el mismo derecho que ellos, el mismo carnet que me habilita, claro, que ellos, y volvía. O sea, al principio fue difícil, a la gente también, esta que sabe que vaya a lavar los platos, era lo más común. Y en ese sentido, ser la hija de mi padre me favoreció, porque la gente decía, mira que hay una mujer que habla de fútbol en Canal 5, pero es la hija de Marcelino, de alguna, claro, manera me daba cierto... Pero a vos no te gustaba mucho el tema que te dijeran la hija de... Y no, porque no quería estar ahí por eso, pero claro, reconozco que al principio eso me dio cierto crédito. Es más, me acuerdo la primera vez que le hice una nota a Luis Cubilla, y a él no le gustó nada... que él dirigía a Danubio en ese momento, a él no le gustó nada que una mujer le fuera a hacer una entrevista, y se le notó. Después que terminamos la nota, le dije que era la hija de mi padre, y ahí todo cambió conmigo. Es más, después cuando dirigió la selección y todo, siempre fue re bien conmigo. Uh-huh. Pero al principio eso me ayudó a abrir algunas puertas. Eso que contabas es radio, después televisión. ¿Cómo llegaste al diario El País? Al diario El País me llevó Daniel Sheck, el dueño del diario en ese momento, que me sacó el sombrero, un caballero. Y bueno, mi padre había trabajado muchos años en ese diario también, y él me había visto en Canal 5 y fue el que me llevó al diario. Trabajando en el diario, ¿te tocó trabajar con mucha gente que había trabajado con tu padre? Sí, Jorge Savia, que fue mi jefe mucho tiempo, el Tito Mastandrea, que hoy tampoco ya está entre nosotros, gente que había trabajado con mi padre, sí, uh-huh. sí. ¿Cómo fue ese vínculo? No, bien, siempre me hacían muchos cuentos de mi padre, que descubrí una faceta de mi padre muy distinta a la que yo conocía. Porque uno tiene que conocerlo, en la casa como padre, sí. Después va a trabajar a un lugar donde trabajaron con él, sí, y le cuentan, no, mira, tu padre hacía esto también, sí, era también. No, me parece que mi padre era el rey del chiste, y en mi casa era medio ogro, ¿viste? O sea, pero bueno, no, estuvo bueno. Me acuerdo una vez un cámara, pues también trabajé con camarógrafos que habían trabajado con mi padre. En Canal 5 trabajé con camarógrafos que habían trabajado con mi padre en Canal 12, y una vez uno me dijo, tu padre era el rey de la elegancia, un príncipe, siempre el pañuelito con la corbata haciendo juego, y me miró y me dijo, vos no saliste a él. ¿Qué te habrán querido decir? Más allá de este andar tuyo, primero en radio, luego en televisión, luego en prensa escrita durante muchos años, ahora vamos a conversar sobre eso, mucho te identificamos como pionera, porque justamente aquello que yo, por ejemplo, viví en Salto muchos años y veía Primer Informe, y era Silvia en un periodismo, en un programa informativo, un informativo revista, hablando sobre fútbol, y eras la primera. Pero vos siempre aclarás que no sos la primera. Sí, porque la gente cree que soy la primera. Exacto. Y yo fui la primera en televisión, y eso te da otra repercusión. Y además hacía mucho tiempo cuando yo empecé que no había mujeres, pero hubo mujeres que trabajaron en la década del 50 y del 60. Isabel Pasador era una, que ya había fallecido, yo no la conocí, y Mirna Izquierdo es otra, que yo estaba invitada en un programa de Omar Gutiérrez en radio, y ella llamó por teléfono al programa y dijo que ella había trabajado en periodismo deportivo, y yo después le hice una nota para el suplemento dominical del diario El País, y me encantó conocer a Mirna. Si llega a estar escuchando, le mando un beso, cada tanto nos escribimos. Ella me contó cosas bien distintas a las que yo había pasado, ¿no? Porque yo creí que si para mí había sido difícil el comienzo, solo por ser mujer, para ellas 20 años antes tenía que haber sido mucho más difícil. Y no, parece que los compañeros, ella trabajaba en diario, ¿no? Los compañeros de trabajo tenían una relación como protectora con ella, y también los entrevistados, ¿no? Ella me contaba que con Dino Viera, que dirigía Nacional en ese momento, ella lo llamaba y le decía que iba a ir de tarde a hacer notas. Entonces Ondino llamaba a todos los jugadores y les decía, hoy todos de pantalón largo que viene la señorita.
Imagínate, nada que ver conmigo, que entraba a los vestuarios cuando los jugadores estaban de calzoncillo, ¿viste? Ese es un tema que te iba a preguntar. Parece que fuera un poco ramplón la pregunta, pero Sí. ¿cómo eran? Porque vos sentabas en los vestuarios. Sí, eso me acuerdo que al principio me molestaba porque era lo que la gente preguntaba, si entraba al vestuario. Lo que pasa es que en aquel momento se entraba a los vestuarios, hoy no se ya entra. no se puede, claro. Hoy hay conferencia de prensa que para mí es el antiperiodismo, ¿no? Porque vos haces una pregunta y no podés ni siquiera repreguntar porque ya el micrófono está en la otra punta de la sala. Bueno, en aquella época vos ibas a los céspedes, a los aromos, bajaba el jugador del auto, lo llamaba, le hacías la nota, la tenías vos solo. Claro. Mientras que hoy en conferencia de prensa, por más que vos te ilumines y hagas la más maravillosa pregunta de tu vida, la tiene todo el mundo porque está saliendo en directo en las radios. O sea, para mí la conferencia de prensa es el antiperiodismo. Pero bueno, en aquel momento se entraba a los vestuarios y los vestuaristas entraban corriendo a hacerle primero, quién le hacía primero la nota al que había hecho el gol o que había dado el triunfo al equipo. Yo tenía que esperar afuera con el camarógrafo y el señor que cuidaba la puerta, cuando ya estaban los jugadores de calzoncillo, por lo menos, que era como estar en la playa, me decía, Silvia, pasá. Igual a mí Jorge Sabia, que era mi jefe en el diario El País, me enseñó que la primera nota no tiene por qué ser la mejor. O sea, que ese apuro de los vestuaristas por tenerlo primero tampoco era tan necesario, ¿no? ¿Cómo va aprendiendo uno de los jefes y los editores que tiene a lo largo del camino, no? Totalmente. Jorge Sabia a mí me enseñó muchísimo, muchísimo. Y además, por ejemplo, en eso de ser mujer, me acuerdo que vos también te acordarás que se jugaba la liguilla de noche en verano, que era maravilloso, con 2 partidos, y yo iba con el cámara y teníamos que hacer las notas para el otro día de mañana temprano tenerlas en el informativo. Y el cámara se enojaba porque yo era mujer teníamos que esperar a que los jueces estuvieran vestidos y llegaba más tarde a su casa por demoraba. mi culpa. Claro, si hubiera estado con un hombre lo hacía más rápido, digamos. Bueno. Silvia, vos tenés mucha personalidad. A gente con la que hablé me lo dicen. Dicen también que en algunos casos sos un poco llorona. Terrible llorona. Lo menciono así como me lo dijeron. Terrible. ¿Quién dijo eso? Me gustaría No importa, saberlo. Probablemente después tengamos alguna pista. Pero en algún momento, teniendo incluso esa personalidad, dijiste, no, esto no puedo con esto. Por estas dificultades que tengo, porque es más difícil que para un hombre, porque se me plantean unas complejidades determinadas. Dijiste, no, yo no puedo. Sí, en algún momento sufrí, porque a veces la televisión es dura. La televisión es dura porque tiene eso de que, viste, los trabajos que tienen que ver con el ego de la gente son complicados. Entonces a veces un compañero quiere estar más que vos delante de la cámara y te hace alguna jugada embromada, o sea, a mí esas cosas me costaban, viste, o ver cambiar a la gente, entrar y al poco tiempo ser otra persona, creérsela un poco porque salís en la tele, aunque en el Uruguay salir en la tele no te da ningún beneficio, o sea, esto no es Argentina que de repente vas a cenar a un lado y no pagas la cuenta, acá no, lo único que hace es que mirá la de la tele, nada más. Claro. Sí, en algún momento me planteé, capaz que me voy a trabajar en una farmacia, yo qué sé. Y capaz que en la farmacia tenía otros problemas o parecidos. Pero bueno, sí, hay una anécdota muy graciosa. Yo una vez salía de la terapia y muchas veces me iba cambiando hasta mi casa. Iba por ahí por los canteros de ahí del Parque Valle caminando y me cruzo con un muchacho que venía corriendo, yo llorando porque venía de la terapia y había removido cosas. Claro. Y era la época que los repatriados no le hablaban a la prensa, la época de Cubilla y todo aquel drama con los repatriados. Y el muchacho que me cruza me dice, Silvia, ¿por qué llorás? ¿Por qué no te habla Francescoli? Porque era esa época de los repatriados. O sea que fue una cosa que cambié el llanto por la risa porque me causó mucha gracia. A todo este panorama, ya una Silvia instalada, habiendo hecho radio, habiendo hecho televisión, habiendo hecho prensa escrita, en ese caso lo seguías haciendo, recibiste una invitación tal vez de las más peculiares, que fue la invitación de Julio César Sánchez Padilla para integrar Estadio 1. ¿Cómo fue esa convocatoria? ¿Años 2000? Año 2000, sí. A una mujer, a un programa que era muy particular. Sí. De machirulo se diría hoy. La verdad que hoy lo valoro mucho lo que hizo Sánchez, con el tiempo me he dado cuenta, porque él era un señor bastante conservador y anticuado en muchas de sus cosas y sin embargo se la jugó por poner en su programa a una mujer. Él me dijo,
claro, yo ya trabajaba en los medios, ella ya era conocida, digamos, no es que empecé en Estadio 1 como mucha gente, porque Estadio 1 fue una escuela de periodismo, claro, para mucha gente. Él me llamó y me dijo que quería poner una mujer en la mesa de Estadio 1 y que consideraba que yo era la persona indicada. Y me re sorprendió. Y le pedí un tiempo para pensarlo, porque no me encontraba en esa mesa donde había gente muy importante del periodismo y donde él golpeaba la mesa como un loco. Yo no me veía, no era mi estilo, digamos. Claro. Y a la semana me llamó y le pedí otra semana para pensarlo. Y fue sabia mi jefe en el Diario del País, que me dijo: sentate ahí y decí lo que pensaste, están ofreciendo un trabajo, en este país no hay trabajo, sentate ahí. Y bueno, y fue lo que hice. Y salió un aviso en prensa el día que yo empecé que decía: ahora los hombres a lavar los platos, no me acuerdo, una cosa así. Y la verdad que la pasé muy bien esos 18 años, trabajé ahí hasta que el programa se terminó, lamentablemente. La pasábamos muy bien con los compañeros, discutíamos mucho de verdad, porque a veces la gente dice, no, es de verdad, no, era de verdad. O sea, yo con Mario Berdanca, a quien aprecio muchísimo, teníamos terribles discusiones. Uh-huh. Y además mucha gente me decía: yo me mato de la risa con ustedes en Estadio 1, porque tenía también una cosa media graciosa, claro, las locuras que hacía Sánchez, que un día, yo tengo una foto que estamos todos abajo de un paraguas, no sé por qué, esas cosas que tenía Sánchez, que para mí, él era un gran showman. Sin dudas. Más que un periodista, él era un gran showman, y lo fue en su vida en todas las cosas que hizo, porque él fue un gran árbitro de básquetbol. Yo no lo vi arbitrar, pero mucha gente me contó que el arbitraje del básquetbol en Uruguay fue antes y después de Sánchez Padilla, un hombre que llegó a arbitrar final de Juegos Olímpicos, o sea, era un buen árbitro, claro, no hubiera llegado ahí, pero tenía esas locuras propias de él, ¿no? Uh-huh. Que cuando una persona lo insultaba acá en las gradas, él paraba el partido, iba y le explicaba por qué había cobrado tal cosa. Esas locuras de Sánchez, o sea, él fue un gran showman en todas las cosas que hizo en su vida, ¿no? ¿Vos eras una de las 8 antes de entrar? ¿Y quién no era uno de los 8? O sea, el Uruguay era todos éramos uno de los 8. A la gente hasta el día de hoy me dice: Silvia, ¿cuándo vuelve Estadio 1? Porque Estadio 1 era como parte de la cultura de los uruguayos, claro, ¿viste? Todavía hay mucha gente que tiene en el termo "yo soy uno de los 8", o en el auto "yo soy uno de los 8", que fue otra cosa de Sánchez maravillosa, esa que inventó, porque el rating le había dado tan bajo su programa que él inventó que eran 8 televidentes. Y él le hablaba a los 8 televidentes y se refería a los 8 televidentes. Uh-huh. Y él soy uno, a mí hasta el día de hoy me dice: Silvia, yo era uno de los 8, me dice la gente. Es una cosa que estaba metida, porque además era en un momento en que había pocos espacios independientes. Estadio 1 era un espacio independiente. Justamente porque además se levantaba una bandera, sí, sobre el tema Tenfield y demás, aunque por lo que me han contado no ponía cortapisas a lo que quisieran opinar con respecto a todos los temas, ¿no? Él estaba absolutamente enemistado a Paco y a Tenfield, pero vos podías decir lo que querías ahí sin ningún inconveniente, ¿no? Uh-huh. Yo algunas veces dije cosas buenas que hacía Tenfield, porque no todo lo que hacía Tenfield era negativo, algunas cosas sí, otras no. No había ningún problema para dar tu opinión, o sea, era un espacio realmente independiente y la gente eso lo valoraba. Vamos a escuchar el mensaje de un amigo en común que tenemos sobre Estadio 1. Bueno, Silvia, aprovecho la oportunidad para mandarte un beso. Nos debemos, obviamente los tiempos se complican y nos debemos un encuentro que quedó ahí pendiente, pero bueno, para decirte que sabes que te quiero pila y que bueno, dentro de la profesión fue de las mejores personas que he conocido. Un beso grande y bueno, ya nos veremos a la brevedad. Axel Fuchs. Lloro en cualquier momento, ¿no? Mirá que soy llorona. Sí, Axel, un gran amigo. Y es verdad que estamos por vernos hace tiempo. No te preocupes, yo dejé de trabajar con él hace 6 años y hablamos una vez por semana, pero no nos vemos nunca. Sí. Y además ahora que está ahí en Danubio, complicado, es más difícil todavía encontrarlo. Pero te llevaste, además de popularidad eventualmente, y un gran recuerdo, te llevaste buenas amistades también de Estadio 1. Sí, Axel, Mario, todos, Januzzi, que hoy ya no está entre nosotros, Ariel Del Bono, que era un ser entrañable, o sea, bueno, Casco, que era un personaje con el que te reías todos los días. Hoy ya no están entre nosotros toda esa gente, la mayoría de esa gente, pero no, la verdad que sí, la pasamos re bien en el programa. Laurita, que era una amiga entrañable mía hasta el día de hoy, que era la que nos servía la grapa miel. Ahí hoy vive en Chile, se casó con un chileno, pero la quiero muchísimo a Laurita también. El día que te fuiste del país, publicaste en Twitter: así como hace unos meses el Observador le apagó la computadora a Jorge Señoranz,
Ahora el país apaga la mía. Es un momento doloroso y triste después de 26 años en el diario. Pero obviamente voy a apagar la computadora cuando yo quiera, no cuando lo quiera el país. Todos los vínculos, ahí termina el mensaje, todos los vínculos laborales en algún momento se terminan, digamos, por distintas razones, pero el tuyo con el país, ¿terminó de la mejor manera teniendo en cuenta esa cantidad de años de vínculo laboral? Bueno, no, para mí no. A ver, a mí fue como puse ahí una cosa muy dolorosa, porque yo llevaba 26 años trabajando ahí con la camiseta puesta, porque suelo ponerme la camiseta de donde uno trabaja. Para mí es inevitable no ponerse la camiseta. Y ellos mismos decían que mis notas eran las más leídas. O sea, los dueños, los que tenían las responsabilidades, decían que mis notas eran siempre las más leídas. Entonces yo no entendí por qué, si mis notas eran siempre las más leídas, me estaban dejando sin trabajo. Ellos me propusieron que si las cosas terminaban en buenos términos, yo siguiera escribiendo, o sea, me echaban, pero yo siguiera escribiendo y me pagaban por nota. Yo tampoco lo acepté ni lo entendí, porque si mis notas son tan buenas y vos querés que yo siga escribiendo, ¿por qué me estás dejando sin trabajo? No fue una buena salida, pero porque además después mandé un mail a los dueños y a toda la redacción y a todos los estamentos del diario diciendo que por un lado sentía alivio de no ir más a una redacción donde los y las que tenían puestos de responsabilidad muchas veces ni te saludaban cuando te cruzaban en la redacción, y que el diario se había convertido en algo muy diferente al lugar donde trabajó mi padre y que comandaban los padres de los que están ahora, digamos, ¿no? O sea, les mandé ese mail a todos, que obviamente no les gustó mucho, pero bueno, es lo que yo sentía en ese momento. ¿Lo superaste? Sí. Sí, bueno, en realidad después que me echaron del diario, como piré un poco, me fui a vivir a Bellavista, que es un balneario que yo adoro, que amo, que hace 25 años que veraneo ahí. Me alquilé una casita, que en invierno son baratas, y me fui a vivir a Bellavista, que era algo que yo siempre había querido hacer, porque siempre iba en verano, quería pasar un invierno, y la verdad no la pasé bien, porque estaba sola, porque mi familia estaba con actividades acá, ellos iban los fines de semana, o yo venía, pero no la pasé bien porque el frío era muy intenso, claro, en Bellavista, y la soledad no. En realidad yo nunca había estado sola, desde que me casé por primera vez a los 18 años nunca había estado sola, y me costó mucho la soledad. O sea, lo que había pensado que iba a hacer no fue, pero bueno, son esas experiencias que uno quiere hacer en la vida y la hice. Silvia, el fútbol ha cambiado mucho en los últimos años, en los últimos 30 años. Podrían ser el ejemplo de las conferencias de prensa, pero también el acceso a los jugadores en los entrenamientos, el fútbol como show, como negocio, el tratamiento de los periodistas. Y la pregunta es, ¿el periodismo también ha cambiado en estos últimos 30 años? Sí, yo creo que sí. Hoy creo que los periodistas, no voy a ponerlos a todos en la misma bolsa, pero muchas veces los periodistas creen que ellos son los protagonistas. Vos pones un programa no solo deportivo, pero yo lo que más escucho son los programas deportivos, y la gente cuenta cosas de ellos, de su vida, de lo que hicieron, que fuimos acá. En realidad el oyente no quiere saber de su vida, el oyente quiere saber lo que pasó con el jugador, quién llega a Peñarol, quién pasa con el técnico. O sea, me da la impresión. Creo que el periodista, o sea, yo cuando estudié periodismo, que bueno, yo en realidad empecé primero en la radio con Nacho Suárez, y me di cuenta que tenía que prepararme de alguna manera, porque no era cuestión de sentarse en un micrófono y hablar, y no existía la carrera de Ciencias de la Comunicación que existe hoy. Lo único que había era un curso de periodismo en la UTU, que lo hice. Y ahí me enseñaron que el periodista es un hilo conductor entre, por ejemplo, el entrevistado y la gente que va a escucharte en la radio, mirarte en la tele o leerte en el diario. Que vos no sos el importante, vos sos un hilo conductor que además te permite a vos enriquecerte, porque siempre que haces una nota te enriqueces con la otra persona de alguna manera. Yo estoy segura que si yo voy en el ómnibus y me pongo a charlar con la persona que tengo al lado, tiene una historia para contar. Todos tenemos una historia para contar. Y bueno, a mí en ese sentido siempre creo que, viste, cada uno tiene un fuerte en el periodismo. Algunos consiguen las noticias. Creo que mi fuerte era relacionarme bien con los entrevistados, ¿no? Siempre algún jefe me decía que yo conseguía que me dijeran cosas los jugadores que de repente no le decían a otro periodista. Muchas veces yo trataba de hablar de la vida, no solo de lo que pasó en el partido, porque me parecía que a la gente le gustaba conocer esa otra faceta del futbolista. Eso te lo permite la radio o te lo permite el diario.
no te lo permite la televisión, porque vos en un informativo de televisión tenés una nota de 1 minuto y medio, ya es larga. Entonces tenés que terminar preguntando lo obvio, ¿no? Claro. Lo que pasó en el partido, el penal, esto. Todos los lunes en El País, el domingo con los compañeros decíamos quién había sido el jugador de la etapa, ¿no? Y yo el lunes iba a su casa y le hacía una entrevista al jugador de la etapa, que muchas veces era un equipo chico, y de repente fue la primera nota que a Matías Arezo fue la primera nota que yo le hice cuando él arrancó en River, no lo conocía nadie, era un poco presentarlo en sociedad. Y mis compañeros también siempre me embromaban, porque yo iba con el fotógrafo, obviamente, y yo siempre quería que sacaran una foto distinta, o sea, con el perro, con el gato, con el niño, si lo tenía. De remera y George ya lo conocíamos. Claro, corriendo y entrenando, y en el partido ya lo conocíamos. Yo quería mostrarlo de otro punto de vista y hablar también con él otras cosas que me parecía que al que leía le resultaban interesantes. En este nuevo rol que tenés como funcionaria de la Intendencia, ¿te has encontrado? Bueno, al principio me costó. Ahora estoy más acostumbrada porque hace ya más de 1 año que estoy en el cargo, que además fue extraño porque me sorprendió mucho cuando la intendenta de Montevideo, la ingeniera Carolina Cose, me llamó para ofrecerme el cargo. Yo no la conocía para nada. Y bueno, al principio me costó, son muchas cosas. Vos mencionaste al principio que yo hice un curso de gerencia deportiva en la CJ, que me gustó mucho, que me fue muy bien. Y capaz que en un club, si me llamaba rentista para ofrecerme ser la gerenta deportiva, me iba a sentir como más en mi ambiente, en mi salsa. Esto es todo Montevideo, es completamente distinto, los guardavidas dependen de la secretaría, el velódromo depende de la secretaría, una cantidad de cosas que al principio tuve que aprender y sigo aprendiendo. No es lo mío, sigo extrañando el periodismo, porque yo veo un partido y me parece que al otro día tengo que ir a hacer la nota al jugador y me dan ganas de ir a hacerle la nota al jugador, pero bueno, estoy en este baile, tengo que bailar y tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Yo soy una persona que se involucra mucho en las cosas, no es que voy a ir a hago mi trabajo, no me importa, me importa, y trato de hacerlo de la mejor forma. ¿Cuáles son hoy los puntales de lo que entendés va a ser tu gestión? ¿O que te propusieron como puntales de gestión? Bueno, cuando la intendenta me propuso el cargo me habló de 2 cosas. De la necesidad de que la Maratón de Montevideo recorriera los barrios y no se corriera más por la Rambla, como pasa en las grandes ciudades del mundo, y ya van 2 años que la Maratón recorre más de 26 barrios de Montevideo. Y el otro era llevarle el deporte y la recreación a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes más pobres, porque ella, que suele recorrer mucho los barrios más carenciados, las madres o los padres le decían: Carolina, poneme algo para que haga el botija, ¿no? Entonces esa era la idea y es la forma en que lo hicimos, porque la Secretaría no tiene muchos profesores y los que tiene ya están trabajando en el programa de personas mayores, en el programa de personas con discapacidad. Tenemos también un programa de escuelitas de iniciación deportiva. Entonces la forma de poder llegar a los barrios con esto fue hacer un convenio por pasantías remuneradas con el ISEF, con 32 pasantes que ya están a punto de recibirse y ya hicieron práctica comunitaria y que están trabajando hoy en diferentes barrios de Montevideo, y es lo que nos tiene más contentos y más conformes, al menos desde que yo estoy, porque está teniendo un gran éxito. O sea, por más que de repente al principio para algunos fue difícil, porque es llegar al barrio, ¿no? Porque muchas veces la gente no quiere salir del barrio. Entonces es llegar a un barrio que tiene dificultades, claro, que tenés que ganarte un lugar, tenés que hacer que la gente te conozca, siempre hay apoyo de un referente, de gente. Y la verdad que los chinos están trabajando bárbaro. En el verano salieron del territorio, llevaron a los niños a la playa a hacer diferentes actividades deportivas. Muchos niños conocían por primera vez la playa. Que a uno le extraña que niños que vivan en Montevideo no conozcan la playa, porque hay playas en el este y en el oeste. Sin embargo, muchos de esos niños llegaron por primera vez a la playa y los pasantes me decían: nos tomamos no sé cuántos ómnibus, pero claro, la carita de esos niños al ver la playa por primera vez y al meterse en el agua por primera vez, valió la pena todo, ¿no? Para cerrar, Silvia, para que te lleves una muestra del cariño de los oyentes. El 295 dice: Silvia, la número 1 del periodismo deportivo, debo ir volver ya. El 661, excelente entrevistada y entrevistante, además queda en absoluta evidencia lo que importa, que es la calidad. Y el 140 dice: gracias Silvia, te extrañamos con más presencia, profesional 100%, gracias Francisco por invitarla. Al pasar, alguna muestra de lo que generás en
en los oyentes cuando te ven volver al micrófono y escucharte. Bueno, muchas gracias. Muchas veces la gente me dice, ay, vos abriste un camino. Yo nunca sentí que abrí un camino, pero hoy hay muchas más mujeres trabajando en el periodismo deportivo y yo me siento contenta de que esto sea así, porque cuando yo arranqué pensé que al poco tiempo todos los equipos deportivos van a tener una mujer, lo pensé realmente, y pasó mucho tiempo para que realmente después aparecieran otras mujeres. Y bueno, y hoy ver que hay muchas más mujeres trabajando me deja muy contenta. Silvia, gracias por haber venido. A ti.